Buenas. Hola, ¿Qué tal? hola, Hola, ¿Cómo va? bien. bien. Bueno. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, esperamos un poquito los compañeros. Hola, buenas, ¿Qué ¿qué tal? tal? Hola. Ese es. Hola. Hola, hola. Empezamos sutil. Bueno, voy a colgar la grabación y voy a colgar también un texto que explique, digamos, en qué consiste el trabajo de hoy. Lo vamos de todas formas a poner en otro, compartir por otro medio, cosa de que las personas que no puedan conectarse ahora lo puedan hacer. ¿Sí? Perfecto. Gracias. La verdad que no las identifico, pero supongo por los apellidos que algún alumno de María Laura hay. María Laura está a partir de hoy en observación por posible COVID. Después yo les voy a compartir en el blog mi dirección de correo para que los alumnos de ella, en todo caso, se comuniquen conmigo. Aunque podríamos hacer directamente por ahí por el mail. Igual De después dibujo 2. de dibujo 2, claro, porque ese es el que yo veo. Claro. Es dibujo 2, dibujo 2, no, dibujo noche 2, Sí. arroba gmail.com. Gmail. Sí. Claro. Que te pongan en el asunto comisión de María Laura si ya sabes. Sí, igual, bueno, ya estamos advertidos de esto y entonces lo voy a revisar. Y cualquier inquietud, cualquier duda con respecto a los trabajos, si son alumnos de María Laura, los voy a ver yo por este tiempo, por esta semana, mientras ella esté en presentación. Esperemos que no sea nada. Bueno, como les comentaba en el blog, ahora sí ya podemos arrancar, ¿no? ¿Sí? Bueno, arrancamos acá. No, bueno, les decía en el blog que primero les voy a compartir un videíto que preparé sobre valor, y en realidad está basado en un PowerPoint. Yo todos los años trabajaba con un PowerPoint, y ahora se me ocurrió esta propuesta de hacerla en un videíto. Bueno, vamos a ver qué les parece, pero digo, es un videíto, pero al mismo tiempo lo voy a detener en algún momento para hacer comentarios, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo va. Ahí voy a compartir. Hola, hola. Hola. A ver, ahora, Carla. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sí, A ver. Bueno, se escucha igual no sé, por el micrófono de la cámara, no sé por dónde se escucha. Bueno, vamos a no arrancar, porque si no. importa. Bueno, miren, vamos a cambiar un poco. El video no pudo ser. Lo voy a colgar igual. El video en realidad es como una elaboración a partir de este PowerPoint. Pero bueno, voy a tratar de salir adelante con este PowerPoint. La clase pasada hicimos alguna experiencia, ¿se acuerdan de valor? Ustedes seguramente Sí. cursaron lenguaje, y ahí habrán trabajado algunas nociones de valor, de iluminación, Sí. también en la tridimensión. Bueno, creo que se trabaja también de acuerdo a la disciplina de base que cada uno elige. Es bastante variado y a la vez bastante general, porque bueno, es un enfoque desde una materia troncal que intenta abarcar un concepto general para todas las disciplinas, ¿no? Acá en dibujo, el valor, digamos, tiene su especificidad. Se enmarca dentro de lo que ustedes ya saben, porque sigue pudiendo definirse de alguna manera. Seguramente algunas de estas definiciones, por ejemplo, el valor es grados de oscuridad que existen entre dos extremos de valor.
Por ejemplo, blanco y negro. Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco, dependiendo siempre de su grado de claridad. Esto es una definición de un manual de un léxico de artes visuales de Crespi y Ferrario se llaman los autores. Seguramente alguna de esas definiciones se habrán manejado. Parece un poco raro explicar qué es valor. Es como que si todo naturalmente, es como explicar dibujo, ¿no? Pareciera como si todos coincidimos con eso. A mí me interesa así resaltar algo que a veces queda un poco oculto dentro de la cantidad de cosas que se trabajan, por ejemplo, en lenguaje, y que para nosotros es muy importante, y tiene que ver con algo que trabajamos en la semana pasada, de lo que hablamos, y es esta cualidad que tiene el valor de siempre presentarse en relación con otros valores, ¿sí? En realidad es si ustedes, bueno, una de las actividades que proponía en este video era buscar definiciones de valor de otros campos. Si ustedes van al campo de la filosofía, hay una rama específica que se llama axiología, que es el estudio de los valores. Hay definiciones en el campo de la ética, del valor. También hay definiciones de valor en la economía. Hay definiciones, el valor es un concepto que lo van a encontrar en muchos campos de experiencia, científico, y en distintas disciplinas científicas, por supuesto, también, distintas perspectivas, distintas definiciones. En general, lo que se conserva de todas esas definiciones es esta cualidad de que el valor siempre es algo que se le atribuye a un ente, a un objeto, ¿no? Siempre le atribuimos el valor. Entonces eso le da un grado de, si se quiere, subjetividad, porque siempre el valor es parte de una percepción, y la percepción es una interpretación también, ¿no? En algún punto. Y ese costado del valor es digamos, como el lado subjetivo que tiene el valor, el plano subjetivo. Pero el valor también tiene un lado más objetivo, porque nosotros, digamos, si lo trasladamos, por ejemplo, al terreno de los valores, si se quiere, morales, bueno, sí, el valor siempre es relativo, podemos decir eso, pero también hay marcos. Es decir, no en todas las sociedades, por ejemplo, está prohibido el incesto, o el Edipo no funciona en todos lados, o hay distintas culturas y funcionan distintas las cosas, y los valores son distintos. Entonces, el valor tiene un componente subjetivo, pero también tiene un componente objetivo, que es el marco cultural. ¿No es cierto? Bueno, desde donde nosotros interpretamos. Esto mismo pasa con el valor, aunque parezca algo tan rebuscado, pero digamos, nosotros vamos construyendo el valor a partir de la percepción de los valores a través de nociones culturales, ¿no? O sea, tenemos un marco cultural. Me interesa eso porque en la experiencia del valor se presenta, digamos, no encerrado en una escalita con un formato todo igual para poder compararlo, sino el valor se presenta bajo muchos aspectos, distintas superficies, distintas direcciones, distintas áreas, ¿sí? Y siempre lo que nos permite hablar del fenómeno valor es poder delimitarlo. O sea, decir, bueno, dentro de este campo, este valor es más alto, o este valor es más bajo, ¿sí? Ahora me recordé que tengo una imagen. Esto es un rostro, esto es parte de un dibujo de Goya. ¿Sí? Esto es otro rostro. Se lee con un poco de dificultad, porque está justamente uno de los grandes referentes que tenemos en cuanto al valor es Goya, históricos, ¿no? Es más, de Goya se dice que es el dibujante sin línea, porque Goya no tiene una línea como Rembrandt. Es un artista que trabajó siempre de una manera muy pictórica, ¿no? Entonces, tanto el anterior como este son rostros que están en un dibujo. Fíjense cómo cambia. Bueno, este es otro rostro en realidad. El primero, este rostro, perdón. Fíjense cómo cambia la percepción del valor cuando lo aislamos
cuando yo aíslo solamente la superficie del rostro, y cómo cambia cuando veo la totalidad. ¿Ven? O sea, todos los valores que formaban parte de la cabeza, ¿sí? Que yo podía decir en este detalle, bueno, que hay valores más altos y valores más bajos. Resulta que de pronto, cuando yo me alejo, sería cuando yo agrando la imagen, veo que esos valores quedan encerrados dentro de una gran zona de valor, que se opone a esta otra. ¿Se ve el mouse? Sí, Sí, bueno, sí. que se opone dentro de esta otra gran zona de valor. Y por ejemplo, miren lo que pasa con el otro rostro, con este también, ¿no? Fíjense cómo queda también encerrado. Si yo entrecierro los ojos al mirar esta imagen, prácticamente no lo veo. Veo toda esta mancha de valor dentro de la cual el rostro está, pero casi no lo veo, ¿sí? Y por último, si vemos toda la composición, verán que los rostros que tienen además un valor acá, bueno, como decía, que acá estos rostros, más allá de que tiene un valor y que uno tiende a reconstruirlo, es interesante, por ejemplo, girarla la imagen, y ahí, si la giramos, se nota más todavía que esto, o sea, quitándole un poco el significado de rostro, lo que representa. Fíjense cómo esto se ve como una zona de textura, una zona pero de un valor, sobre todo que se recorta contra este valor más alto. Bueno, entonces, esto... Sobre todo, Carlos, la sí, experiencia de entrecerrar los ojos también es buena, porque es como claro, que ves más la zona, ¿no? Exacto. Si uno entrecierra los ojos, ve cómo se suman todos los distintos grises, ¿no? Hasta se hace como abstracta. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos en eso. Entonces, les decía que lo más importante para mí y para nosotros acá, con respecto al valor, va a ser tener en cuenta esa característica de siempre estar percibido en un contexto. Esto que en el video yo lo mencionaba como el valor es un fenómeno de campo. Esto quiere decir que siempre se percibe en un campo, ¿no? No se percibe aislado de un contexto. Entonces, una de las posibles definiciones de valor, quizá incluso bastante antigua, dice que el valor en realidad es una de las dimensiones de la sensación luminosa. Este autor, que se llama Scott, le llama a la sensación luminosa tono, y dice que el valor es una de las dimensiones, junto con la temperatura, la identidad, la saturación, el matiz. O sea, cuando nosotros vemos un tono, vemos todos estos elementos. Y en realidad el valor es una abstracción, ¿sí? Es una abstracción que nosotros hacemos al percibir. Después, en el dibujo, es una herramienta para transcribir esa sensación luminosa, ¿no? Pero solamente en el aspecto de la mayor o menor intensidad de la luz. Bueno, este autor Scott dice que, por ejemplo, acá, lo que hice, así muy rápidamente, puse una pincelada de un azul cobalto, esto es digital todo, ¿no? Entonces ahí está el mismo color, pero diluido. Entonces cambia el valor. Si ustedes entrecierran los ojos, se ve menos, es más clarito, digamos, hacia la derecha. Lo que pasa es que acá también se desatura porque al diluirlo más se mezcla con el naranja del fondo y se desatura un poco. Pero, en principio, cambia el valor. La temperatura, acá, por ejemplo, hay dos colores, hay un naranja, y hay un naranja que está, en realidad, mezclado con un poquito de azul, y por eso también se desatura un poco, pero a la vez la temperatura es más fría. Es decir, este marrón es más frío que el naranja que tenemos a la izquierda. Estamos hablando siempre de abstrayendo, porque esto no... O sea, qué sé yo, si yo te pongo a lo mejor, no sé, un oso naranja y una flecha marrón, no sé si es más fría. Depende del tamaño, depende la forma que representa, si es que representa una forma. Pero en principio, en abstracto se podría hablar que son cualidades observables, ¿cierto? Del tono, de la sensación luminosa. La identidad sería más bien
cuando hay un tono azul y un rojo, por ejemplo acá, es decir, lo que podemos diferenciar así de saltos más grandes de amplitud, ¿no? En la sensación luminosa. La saturación tiene que ver con la concentración por ahí de los pigmentos también. Este es el mismo color, pero más desaturado. Bueno, acá se ve, ¿no? Está en naranja, pero desaturado, con menor saturación, acá arriba. Y por último, el matiz, para este autor Scott, sería cuando vos tenés un tono al cual le das una identidad, decís, bueno, esto es un rojo, pero hay diferencias, por ejemplo, entre un rojo carmín y un rojo vermellón, como es acá. Que a la vez, bueno, acá yo les describo los colores y no sé qué es lo que están viendo, porque también pasa que los monitores y estas imágenes no son exactamente iguales, no estamos viendo exactamente lo mismo. Pero bueno, más o menos esa es la orientación, o una de las posibles recursos para orientarse con respecto al valor. Es como parte de esa sensación luminosa. Siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la temperatura, muchas veces ustedes van a estar trabajando con lápices o con carbonillas y se van a dar cuenta que hay carbonillas que son más cálidas que otras. Y no es que no las venden como cálidas, sino que es una pequeña diferencia de temperatura siempre dentro de un tono. Digo, no se pueden separar absolutamente. Pero sí, lo que sí podemos hacer es definirlas a partir de la intención. O sea, una cosa es tratar de trabajar el dibujo a partir del valor, otra cosa es tratar de trabajar la imagen a partir del color, y dentro del color, que sería este tono, dentro de las dimensiones, es diferente trabajarlo desde la temperatura y diferente trabajarlo desde la identidad. Se van a hacer resultados distintos. Esto como para darles un panorama de que el valor se inserta, como lo habrán aprendido también en el lenguaje, en una estructura de percepción, digamos, más compleja, ¿no? Y siempre es un recorte. Justamente las escalas, son eso, las escalas son recortes, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de escala, nos vamos a referir sobre todo a la escala que ustedes van a construir en su propio soporte. Es decir, la escala, no hablamos en abstracto de una escala, digamos, que está flotando por ahí, sino la escala que ustedes construyen a partir de los valores que tienen en el soporte. Esta escala va a tener diferencias si ustedes trabajan a partir de un soporte que ya tiene un color, un valor determinado, que no sea blanco, por ejemplo, va a cambiar, porque ya la amplitud de esa escala va a ser menor. Pero bueno, también depende de la herramienta que tengan para producir el valor más bajo. Pero bueno, en realidad ahí estamos hablando de escala, y para nosotros la escala es esa estructura. Hablamos de estructura como un sistema, como un todo relacionado, que es esto que pasa con el valor, donde si cambiás, cualquiera de las cosas que cambiás afecta al cambio la totalidad de la estructura, ¿no? Es un sistema, como dice un poco acá, la estructura de valor, la escala es un sistema de partes relacionadas. Fue la imagen. Por ahí hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Alguna duda? Más o menos nos estamos manejando dentro de lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? De saberes que ya ustedes tienen recorridos en lenguaje con respecto al valor. Me quedó una consulta Sí. conceptual, y tono sería color, ¿no? Cuando estamos hablando de Claro, tono, sería de color. Claro, exacto, sí. Este autor, Bien. viste que, bueno, depende del autor. Yo me acuerdo que había, esto hace muchísimo, a algunos autores, por ejemplo, el tono le dicen al color más gris, ¿no? Claro. Hay como distintas definiciones. Este autor, que se llama Scott, habla de tono como sensación luminosa. O sea, tono es la luz, tal cual rebota en el objeto y te llega a vos. Entonces esa Puede luz... ser el negro y el blanco también, digamos. Exacto, sí. Bien, más amplio. Claro, en ese caso sería cuando refleja toda la luz, sería el blanco,
Cuando el Blancas. objeto refleja toda la luz, lo ves como blanco. Cuando la superficie, la pintura, permite que se refleje toda la luz, lo ves blanca. Y cuando absorbe todo, la ves negra. Es negra. Entonces, lo que te llega a vos es el espectro sustraído, donde está sustraída esa frecuencia, digamos, de luz. Claro. Es bastante Buenísimo. complejo, Bárbaro, digamos, gracias. pero yo siempre prefiero por ahí meterme un poquito en este lodazal, en esta complejidad, como para indicarles, un poco para retomar con cosas que ustedes saben ya del lenguaje. Y creo que también el conocimiento, cuando se hace más significativo, si uno lo relaciona, ¿no? Pero otro poco para comentarles esto, o sea, cuando uno deja de ver que el valor es poner oscurecer una cosa nada más, ¿no? Y entender que es todo un sistema, cuando uno oscurece está aclarando, ¿sí? O sea, hay varias formas de intervenir en una imagen. En dibujo, por ejemplo, pasa eso. A veces para aclarar algo tenés que oscurecer lo que está al lado, por contraste. Claro. Entonces, no es tan el sentido común de decir, bueno, voy y pongo, sino que a veces hay que sacar, o a veces hay que modificar el contexto para alterar contenidos en la imagen, ¿no? Es Bien. como una especie de ajedrez también, ¿no? Vamos moviendo una cosa y se altera otra y demás. Un juego de tensiones. Simple, bueno, yo trato de transmitir eso porque es como yo lo veo, ¿no? Con el tiempo veo las imágenes un poco de esa manera, como una Está cuestión de bueno tensión. también, perdón, profe, antes que se corte, que está bueno también usar el tono en esto de sensación lumínica, porque me parece que sale de la contradicción acromático y cromático en lo que pienso yo, ¿no? Y es como lo que percibimos con los ojos, ¿no? Uno cuando dibuja o pinta y pones blanco y rojo, no sé si estás pensando, es lo que ves. Y está bueno, no sabía que estaba Está bien, el este autor concepto de tono. el autor se llama William Scott, es un autor, el libro Fundamentos del Bueno. lenguaje visual, me parece que se llama, creo que es un libro de la década del 50, para darte una Pero está referencia. bárbaro. Pero te lo Muy podría bueno. localizar y